والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, regresamos a las clases del fin de semana. Alhamdulillah, después de tiempo, después del mes de Ramadán, alhamdulillah, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente en conocimiento y nos haga escuchar de las pruebas del Corán y la Sunnah y de los dichos de los sahaba y los salafus salih y los imams y sabios de la Sunnah, para beneficiar y rectificar nuestras condiciones, corazones, almas, acciones y dichos, para ser de aquellos quienes Allah subhanahu wa ta'ala ama y recompensa con su paraíso y salva de su castigo el fuego. Allahumma amin. Hoy, alhamdulillah, empezamos el estudio de uno de los libros y gran escritos del imam Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, el libro que se llama Fadlul Islam, Fadlul Islam, yani la excelencia del Islam, o en veces también lo traducen como la virtud del Islam. Y es uno de los libros grandes o pequeños en su tamaño, pero grande en su valor y beneficio. Es de los libros que los ulama explican y enseñan en los círculos de conocimiento por su gran beneficio, o de los grandes beneficios que hay en el libro. Y en este estudio, o en estas clases, o serie de clases, en el estudio de este libro, Fadlul Islam, vamos a usar la explicación del imam y nuestro sheikh, el mufti, al-am, Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, Allah lo preserve, lo cuide y lo protege. Amén. Vamos a usar su explicación. Inshallah ta'ala, Juan, la clase, como mencionamos, está basado en este libro, este escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, Fadlul Islam. Vamos a poner aquí el link o el enlace para que puedan bajar el libro. Está traducido al español, entonces pueden seguir la clase. La explicación de Sheikh al-Fawzan no está traducido, no está traducida la explicación, pero el libro o la base de la clase, que es el libro Fadlul Islam, la excelencia del Islam, sí está traducido, inshallah. Entonces pueden, como ven aquí ya tenemos el link puesto ahí. El libro está en PDF. Fadlul Islam de Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, la excelencia del Islam, por Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah le tenga piedad. Y aquí está el link para quien quiere bajar el libro y seguir con el libro y beneficiar del libro en general, bi'idhnillahi ta'ala. Entonces el libro se llama Fadlul Islam, la excelencia del Islam, escrito por Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y como mencionamos vamos a usar la explicación de Sheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, y así como mencionamos o hacemos siempre, leemos el texto original del libro y después
seguimos con la explicación de Sheikh Saleh Al Fawzan. Cada capítulo de este libro es corto, entonces lo que voy a hacer es, vamos a leer el capítulo del texto original del libro, bi'idhnillahi ta'ala, y después vamos a leer la explicación de Sheikh Saleh Al Fawzan, hafidhahullah ta'ala. ¿No? Entonces empezamos bi'idhnillahi ta'ala. Empieza Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah con la basmala diciendo Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, el capítulo sobre la excelencia del Islam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hoy he perfeccionado para ustedes su religión y he completado mi gracia o mi favor sobre ustedes, y he aprobado o estoy complacido para ustedes que el Islam sea su religión. ¿No? Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dijo: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني يعني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: di, oh hombres, si tienes duda acerca de mi religión, entonces sepan que no adoraré a aquellos a quienes adoran en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Igual Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu birrasuli yu'tikum kiflayni min rahmatihi. Oh creyentes, temen a Allah y creen en su mensajero, y él, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala, les dará una doble porción de su misericordia. Naam. En el Sahih, es decir, Sahih al-Bukhari, narró Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: el ejemplo de ustedes y el ejemplo de la gente del libro es como el de un hombre que contrató obreros y dijo: ¿quién trabajará para mí desde la mañana hasta el mediodía por un qirat? Qirat es decir, una medida de moneda de ese entonces. Entonces los judíos tomaron el trabajo. Luego dijo: ¿quién trabajará para mí desde el mediodía hasta al asr, la oración de la tarde, por un qirat? Entonces los cristianos tomaron el trabajo. Luego dijo: ¿quién trabajará para mí desde la oración de la tarde hasta la puesta del sol por 2 qirats? Y estos son ustedes, dijo el mensajero de Allah diciendo a los sahaba, y estos son ustedes. Y se enfadaron los judíos y los cristianos y dijeron: ¿por qué nosotros tenemos más trabajo y menos recompensa? Él les preguntó: ¿acaso he disminuido su recompensa de alguna forma? Ellos dijeron no, o respondieron no. Él les dijo: esa es mi generosidad, yo se la doy a quien quiero. Reportado en Sahih al-Bukhari. Igualmente en el Sahih, también narrado por Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: Allah extravió a quienes nos precedieron desde el viernes, así que los judíos tuvieron el sábado y los cristianos el domingo. Luego Allah nos trajo y nos guió hasta el viernes, y de igual manera ellos nos seguirán el día del juicio, yani Yawm al-Qiyamah. Somos los últimos de la gente de esta dunya, de este mundo, y los primeros en el día del juicio, reportado en Sahih al-Bukhari. Como mencionamos, ya Juan, vamos a leer nomás el texto del primer capítulo y vamos después a entrar a la explicación de Sheikh Saleh Al Fawzan, hafidhahullah ta'ala. No. Seguimos. Y en el Sahih se encuentra una enseñanza, según la autoridad del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que dijo: la religión más amada por Allah es la Hanifía pura. Reportado en Sahih al-Bukhari. Nará Ubay bin Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, dijo:
Aférrense al camino y a la sunna. Por cierto, no hay siervo que siga el camino y la sunna que recuerde a Allah, excepto que sus ojos se llenan de lágrimas por temor a Allah y de que el fuego lo toque. Ni hay siervo que siga el camino y la sunna que recuerde el misericordioso, excepto que su piel tiemble por temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Sin embargo, sería como un árbol cuyas hojas sería como un árbol cuyas hojas se han marchitado y sus pecados se desprenderían de él como se desprenden las hojas de este árbol. Y la moderación al seguir la sunna es mejor. Al-iqtisad tiba' sunna, yani la moderación de seguir la sunna es mejor, o sea, hacer poco en la sunna es mejor que la oposición al camino y a la sunna. Y esto está reportado en Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'ah del Imam al-Lalaka'i, el dicho de Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu. Igualmente narró Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu que dijo: qué maravilloso es el sueño y el fin del ayuno. El fin del ayuno es decir, el iftar, cuando no se ayuna o cuando rompe el ayuno. Qué maravilloso es el sueño y el fin del ayuno de los sabios. ¿Cómo pueden dejarse engañar por el insomnio y el ayuno de los desviados, de los necios? Y el peso de un átomo con rectitud, piedad y certeza es mayor, mejor y más digno ante Allah que la adoración de los desviados y engañados. Reportado en Hilyat al-Awliya, el dicho de Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu. Ese es el primer capítulo, ya Juan Barakallahu Fikum, de este libro que vamos a tomar hoy, el primer capítulo del libro de Fadl al-Islam, y vamos ahora ver la explicación de Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. El Sheikh empieza, alhamdulillah, después de alabar a Allah y mandar paz y bendiciones o suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala que le mande paz y bendiciones al profeta sallallahu alaihi wasallam, su familia, sus sahaba, y empieza y dice: por cierto, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, en sus escritos como Kitab al-Tawhid y Usul al-Iman y Fadl al-Islam y Kitab al-Kaba'ir, estos escritos de él, donde da paso por paso, escribe, así como los sabios de las narraciones, los sabios de hadith, los muhaddithin, y ha escrito en sus libros en esta misma forma, donde escribe con ayat y ahadith uno tras de otro, y trae esas evidencias de los ahadith y de los ayat y de los athar de los salaf para comprobar su punto o los asuntos de la religión, ¿no? Usando los textos de la Sharia. Y este es el camino de los muhaddithin, dice el Sheikh, de los sabios grandes de hadith, como al Imam al-Bukhari y otros, dice el Sheikh. Entonces no trae mucho discurso de él mismo, pero usa más bien las evidencias del Corán y la Sunna, los hadith y las narraciones de los salafus salih, ya sea de los sahaba, los tabi'in o los atba' tabi'in o los imams de la Sunna, para comprobar y para poner como evidencia de los asuntos del din que quiere aclarar. Y no es como aquellos enemigos del Sheikh, dice aquí Sheikh Al-Fawzan, que no es así como los enemigos del Sheikh que dicen que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab trajo una nueva un nuevo madhab, un grupo nuevo o una escuela de jurisprudencia nueva o una secta nueva que se llama Wahhabiyya.
o el grupo Wahhabi. Y esto es una mentira de ellos, tratando de asustar a la gente de él y de su da'wah, de su llamado, dice el Sheikh. El Sheikh menciona aquí una historia de que había un sabio de los sabios de la India, que él, después de cada lección y cada clase, levantaba las manos y hacía dua en contra de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, subhanallah. Y uno de aquellos que estaban presentes, de la gente buena y de la gente recta, que quería aconsejar, llegó a este sabio de la India y le dio el libro Kitab Tawhid, pero le quitó la portada del libro en la cual está el nombre de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, lo quitó para que no viera el nombre del Sheikh, ¿no? Entonces preguntó, ¿y de quién es el autor de este libro? Y la persona dijo, una de la gente de conocimiento, léelo y me dices qué piensas. Entonces el siguiente día regresó este sabio, el sabio de la India, regresó a esta persona y dijo, esto es como si son de los escritos del Imam al-Bukhari, lo que dijo el sabio de la India. Y la persona le mostró al sabio la portada que le quitó del libro y le mostró la portada donde estaba el nombre de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah. Entonces dijo, este libro está escrito por Ibn Abdul Wahhab, aquel que suplicabas en su contra. Y subhanallah, el sabio indio se arrepintió de hacer eso y empezó a hacer dua para el Sheikh después de cada clase y cada lección que tuvo. Subhanallah. Entonces sigue el Sheikh, dice, entonces, este es el libro. El libro, dice el Sheikh, que aclara los fundamentos de imán y las virtudes o la excelencia del Islam. ¿No? Y eso es porque el din de Allah subhanahu wa ta'ala tiene 3 niveles. El primer nivel es el Islam, el segundo nivel es el imán y el tercer nivel es al-ihsan. Así como llegó en varias narraciones, como en las narraciones de Hadith al-Jibril, o como el Sheikh aquí menciona la narración de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que es muy similar al Hadith de Umar ibn Khattab, el que se llama Hadith al-Jibril. Y dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba un día sentado entre la gente y le llegó Jibril. Y Jibril le preguntó, mal imán, ¿qué es el imán? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, al imán an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqa'ihi wa rusulihi wa tu'min bil ba'th. Que es un poquito diferente esta expresión que el hadith de Umar bin Khattab, pero dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, al imán, la fe es creer en Allah, sus ángeles, y creer que lo vas a encontrar en el más allá. Creer en ese encuentro con Allah subhanahu wa ta'ala, y creer en sus mensajeros, y creer en el Ba'th, el día de resurrección. Y Jibril le preguntó, mal Islam, ¿y qué es el Islam? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, al Islam an ta'budullah wa la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as-salat wa tu'ti az-zakat al-mafruda wa tasum Ramadán. Que dijo que el Islam es que adores a Allah y no hagas shirk con él. Y que estableces el salah, la oración obligatoria, que pagues el zakat, la caridad obligatoria, y que ayunes Ramadán. Y después Jibril le preguntó, وَمَا الْإِحْسَانِ? ¿Qué es el ihsan? El profeta sallallahu alaihi wasallam respondió y dijo, أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. إلى آخر الحديث. Que respondió el profeta sallallahu alaihi wasallam que adores a Allah así como que lo estás viendo. Pero si no lo puedes ver, por seguro Él sí te ve. Hasta el último de al hadith, menciona aquí el Sheikh.
Naam. Y este hadith está reportado igual en Sahih al-Bukhari y Muslim. Y sabemos que este hadith, la expresión es un poco diferente a la expresión o el hadith famoso que se llama hadith al-Jibril, que narró Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Pero este hadith también es de beneficio, claro, que narró Abu Hurairah radiyallahu anhu, porque hay unas cosas aquí en este hadith que se menciona, que no se mencionan del hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Como por ejemplo, decir que parte de imán es creer y tener fe en que vas a encontrarte con Allah, que tienes una cita con Allah subhanahu wa ta'ala, que que tú vas a estar parado ante Él, ¿no? Y que tienes que creer en el día de resurrección, que Allah te va a dar vida de vuelta y vas a estar parado ante Él. Ese es un beneficio de que menciona este hadith. Igualmente, regresamos, el Sheikh al-Fawzan menciona y dice, estos son los diferentes niveles del din, como mencionamos. El primero es el Islam, y después de eso, encima de eso, ese nivel es el imán, y después encima de eso es el ihsan. Entonces la persona primeramente cuando entra al Islam es muslim, y después cuando aumenta en conocimiento, y aumenta en práctica de ese conocimiento, llega al nivel de imán, él es mu'min. O sea, de muslim sube a mu'min, persona de fe, creyente, ¿no? Porque no cada musulmán es mu'min, pero sí cada mu'min es musulmán. No puede haber creyente excepto que es musulmán. No hay creyentes verdaderos de otras religiones, o sea, no de otras prácticas o creencias, de diferentes religiones, o sea, que se puede decir que son creyentes verdaderos. No. El creyente verdadero en Allah subhanahu wa ta'ala es musulmán, ¿no? Entonces, el primer nivel es el Islam, que es la persona musulmana. Y después aumenta en conocimiento, aumenta en fe, aumenta en su práctica, pues esto lo hace creyente, mu'min. Y mantiene esa práctica, esa creencia, y sube en conocimiento, y sube en buenas obras, y sube en la práctica, avanza en la práctica donde obtiene temor a Allah, taqwa, piedad, y empieza a hacer unas obras buenas constantemente, sube a lo que se llama ihsan, o donde ha perfeccionado sus actos de adoración hacia Allah subhanahu wa ta'ala, y sube a nivel de muhsin. Entonces es muslim, mu'min, muhsin. Naam. Igualmente aquí el Sheikh dice, quien quiere que se le aclare lo que es al-Islam, las tres cosas, al-Islam, al-Imán, pues en el libro de Usulul Imán de Muhammad Abdul Wahhab lo explica bien. No. El primer capítulo de este libro es Bab Fadl al-Islam. Yani, el primer capítulo es la excelencia del Islam. Y después sigue con diferentes capítulos como la obligación de entrar al Islam, la explicación del Islam, lo que saca la persona del Islam y así, ¿no? Y esto es algo de como lo ha escrito el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, es de gran importancia, Juan Barakallahu Fikum, porque estos diferentes capítulos nos aclara diferentes cosas de la fe y de los fundamentos de la religión. No. Entonces Sheikh Muhammad Abdul Wahhab empieza con la ayah de Allah subhanahu wa ta'ala, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Que hoy he perfeccionado o he completado su religión o la religión de ustedes, y he perfeccionado mi favor sobre ustedes, y estoy complacido que el Islam sea su religión. El Sheikh al-Fawzan dice sobre esto, dice, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba parado en Arafah, en el último Hajj,
el Hajj, lo que se llama el Hajj de despida, que se despidió el profeta sallallahu alaihi wasallam ese año, o sea, falleció en ese año, y poco después de cumplir y realizar el Hajj del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues falleció el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Pero antes de eso, Allah le reveló esta aya, y los sabios dicen esta aya es de las últimas ayas reveladas al profeta sallallahu alaihi wasallam, y algunos dicen es la última, exactamente la última aya que fue revelada al profeta sallallahu alaihi wasallam, porque después de un poco tiempo después de que fue revelado este versículo, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam falleció. Cuando regresó a Medina del Hajj. Entonces el Sheikh dice, Sheikh al-Fawzan, hafidhullah ta'ala, menciona y dice que pues esto nos beneficia de que Allah subhanahu wa ta'ala ha completado el din, y que el profeta sallallahu alaihi wasallam no falleció hasta que el din fue completo. No se completó después del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces dice el Sheikh aquí, esta es una refutación contra los innovadores y la gente desviada que introduce y inventan y innovan cosas en la religión que no es de la religión y no fue de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, o no fue parte de la religión cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba vivo. Entonces esta es una refutación contra ellos, que Allah subhanahu wa ta'ala dice: al-yawma akmaltu lakum dinukum. Hoy he completado para ustedes su religión. Es completo. O sea, desde ese día que fue revelado, el din de Allah subhanahu wa ta'ala está completo. Y por eso empieza la aya con al-yawma. Hoy, o sea, desde ese día, Allah completó la religión, y no se puede aumentar algo ni quitar nada del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el Sheikh dice, nos beneficia esta aya de que el profeta sallallahu alaihi wasallam no falleció hasta que el din de Allah estuvo completo, hasta que Allah completó su religión, el din del Islam. Entonces dice el Sheikh, cualquier persona que aumenta algo en la religión es rechazado. Cualquier cosa que es aumentada en la religión es rechazada. Así como el hadith de Aisha radiyallahu ta'ala anha, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Quien innova una innovación en nuestro asunto, nuestra religión, la cual lo que no es de la práctica de la religión será rechazada. Igualmente el hadith de Aisha también, que reportó que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quien hace una acción que no es de nuestra práctica será rechazada. Entonces, si no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, si no es del din del Islam cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba vivo, pues entonces no es del din del Islam. No es del din del Islam, y es rechazado el acto que hace la persona, sea lo que sea el acto y sea quien lo hace, sea quien sea. Dice el Sheikh, dicen que y esta gente desviada también que dice hoy en día que el Islam, como fue practicado por el profeta sallallahu alaihi wasallam, no es algo adecuado para practicarlo hoy, en este tiempo, o en tal lugar, o en tal tiempo. Dice el Sheikh, y esta aya también es una refutación a esa gente que dice eso. Como el que tiene ese llamado, o le dice la gente y dice de que al Islam, como fue practicado por el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese entonces, ese tiempo,
pues es para los tiempos antiguos, las generaciones antiguas. Ese tiempo ya ha pasado y no es adecuado para los últimos tiempos. Y el Sheikh menciona aquí, Allah subhanahu wa ta'ala ha refutado a esta gente diciendo, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, he completado su religión. Entonces esta religión es completa para cada tiempo y lugar, para cada raza, para cada pueblo, o para cada tiempo o cada lugar. Y esto, dice el Sheikh, muestra de que el din es adecuado para todo y para todos. Para todos. No hay un pueblo, una gente, un tiempo, un lugar donde puede decir esta religión no se puede practicar. No es adecuada esta religión para este tiempo, o para este lugar, o para este pueblo. Esto es falso, y la persona que dice eso, dice el Sheikh, es ignorante de lo que está diciendo, o simplemente rechaza el mensaje del din del Islam y no quiere practicarlo. Entonces, dice el Sheikh, فَالْعَيْبْ لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ. La vergüenza o el defecto no está en el Islam, pero más bien está en el entendimiento de la gente o de esa gente. وإلا فالدين كامل وشامل لمصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. Dice el Sheikh, pero más bien la religión es completa, es perfecta y es adecuada para los siervos hasta del día del juicio. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, atmamtu alaykum ni'mati wa atmamtu alaykum ni'mati. He perfeccionado mi favor sobre ustedes. Es decir, he perfeccionado mi favor. ¿Cuál es el favor sobre nosotros que Allah subhanahu wa ta'ala ha perfeccionado? El din de Allah, el din de al-Islam. Dice el Sheikh, فَهَذَا الدِّينُ هُوَ أَعْظَمُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْبَشَرِيَّةِ. Este din es el más grande favor y bendición que Allah subhanahu wa ta'ala ha dado a la creación. Dice, pero antes de este gran favor, استفاد منها ومن لم يقبلها فإثمه وضره عليه. Pero este es un gran favor, pero que la persona puede beneficiar de este gran favor, pero si la persona no lo acepta, entonces el pecado y el daño está sobre él. Porque él es el que ha rechazado este gran favor, él ha rechazado esta grande bendición. Y Allah subhanahu wa ta'ala termina esta ayah diciendo, وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. Estoy complacido que el Islam sea su religión. Entonces, esta religión es al-Islam. هو الدين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه أول هذه الآية. Este es el din de cual Allah subhanahu wa ta'ala mencionó desde el inicio de esta ayah. Allah subhanahu wa ta'ala completó esta religión, está complacido él mismo con esta religión para que sea la religión de sus siervos. Y no está complacido con ninguna otra religión que sea para ellos. Allah no acepta otra religión para que sea para ellos. Inna ad-din inda Allah al-Islam. Por cierto, el din de Allah es al-Islam. No hay otra religión que Allah subhanahu wa ta'ala acepta. Entonces todas las otras religiones que llegaron o que llegan después del din de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todas esas religiones que la gente practica, así como la religión cristiana o judía, todas ellas, después de que llegó el profeta sallallahu alaihi wasallam y fue revelado este din de Allah, pues entonces ninguna de ellas Allah acepta y ninguna de ellas es válida. Más bien, dice el Sheikh, كلها باطلة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى, que todas son falsas
y Allah no está complacido con ninguna de ellas. Así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Y quien quiere otra religión que no sea el Islam, no será aceptado de él, y él estará en el más allá con los que han perdido todo. No. Entonces, estas dos ayas, dice el Sheikh, refutan a aquellos que dicen que el Islam no es para este tiempo, ¿no? O refuta a la gente también que dice que estas tres religiones, la religión judía, la religión cristiana y la religión del Islam, la religión islámica, todas son religiones aceptadas y verdaderas. Y esto es falso, dice el Sheikh. Todo eso es falso. Dice el Sheikh, es una mentira y es falso. فليس هناك دين حق بعد مجيء هذا الدين إلى الإسلام. Dice el Sheikh que no hay ninguna religión verdadera después de que esta religión llegó, esta religión al Islam. Solamente al Islam Allah acepta. Y después de que fue enviado el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y llegó con este din, el din del Islam, todas las religiones donde los otros profetas y mensajeros fueron revelados, libros y legislaciones para sus pueblos, como la religión judía, la religión cristiana, todas esas religiones fueron abrogadas por el din del Islam. Todas esas religiones ya no son válidas. Es obligatorio para la gente que sigue la religión judía y para la gente que sigue la religión cristiana, si creen que creen en el enviado de esos profetas que llegaron a sus pueblos o a su religión, que en lo que creen, es obligatorio para ellos seguir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y aceptar la religión del Islam. Por ser que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando reveló el último mensaje y la revelación del Corán al profeta sallallahu alayhi wa sallam, esta legislación islámica es la única religión que Allah acepta. Es la única legislación que Allah acepta y no acepta las otras. Ellos están obligados a aceptar el din de Allah subhanahu wa ta'ala si en realidad creen en Allah. Si en realidad creen en Allah. Y eso es porque esas religiones fueron abrogadas, dice el Sheikh, mansuja, fueron abrogadas. ¿No? Y nada queda de esa religión de ellos, de lo que Allah está complacido, con lo que Allah está complacido, excepto al Islam. فَمَنْ أَرَادَ دَخُولَ الْجَنَّةِ فَلْيَتَمَسَّكْ بِهَذَا الدِّينِ دِينُ الْإِسْلَامِ. Quien quiere entrar al paraíso, pues tiene que aferrarse a esta religión, a este din. ¿Cuál? El din del Islam. El din del Islam. Dice el Sheikh, وَمَنْ أَرَادَ دِينًا غَيْرَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا النَّارِ. Y quien quiere otra religión y rechaza el Islam, pues entonces no tiene nada excepto el fuego. No tiene nada excepto el fuego. Porque ha rechazado el din de Allah. Eso lo tienen que entender, porque han rechazado el din que Allah él mismo ha dicho, solo estoy complacido con este din. Solo estoy complacido con que el Islam sea su religión. Solo esta religión, al Islam, estoy complacido solamente con esta religión. Entonces la persona ha rechazado el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice el Sheikh, la religión judía, la que fue la religión pura, que fue revelada a Musa, la religión de Musa alayhi salatu salam, el profeta y mensajero de Allah, Musa alayhi salatu salam, esa práctica de Musa, la religión judía
pura, esa religión, ese din que practicó Musa alayhi salatu salam, aunque hay gente que practica igual, letra por letra, práctica por práctica, la religión de Musa, ellos son obligados a aceptar al Islam, y la legislación de Musa ya no es válida, aunque sea pura. ¿Y cómo será entonces, dice el Sheikh, si ya no es pura? ¿Cómo será si ya no es como lo practicó Musa y hay innovaciones o hay cosas ilícitas en su religión o hay desvío en su religión de la práctica de los judíos hoy? ¿Cómo será así entonces? Si Allah obliga la gente que practica la religión judía pura, la religión pura de los judíos, así como lo practicó Musa, ellos están obligados a aceptar el Islam y abandonar eso. Pues entonces, como aquellos que practican algo que Musa no practicó. Subhanallah. Alayhi salatu wassalam. Igualmente los cristianos, dice el Sheikh. La gente que practicó la religión cristiana pura, que fue practicada por Isa, alayhi salatu wassalam, Jesucristo, la religión y creencia de Jesucristo y la práctica, cómo adoraba a su Señor. Si hay gente hoy en día que practica esa religión letra por letra, práctica por práctica, así como lo practicó Isa alayhi salatu wassalam, ellos son obligados a abandonar eso y aceptar al Islam y la legislación de Islam, ¿no? Seguir la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, por ser que esa religión fue abrogada por el Islam, ¿no? Esa religión. Y dice el Sheikh, entonces, ¿cómo será aquellos que innovaron algo hoy en día, que tienen una práctica y una creencia que no fue la práctica ni la creencia de Jesucristo, de Isa alayhi salatu wassalam, ¿no? Entonces, ¿cómo será? Pues aún más son obligados a abandonar eso y aceptar el din de al-Islam. Entonces no queda nada, dice Sheikh, walam yabqa illa al-Islam. No queda nada excepto que acepten el din de al-Islam. Fal-wajib, dice, lo que es obligatorio es seguir lo que ha ordenado Allah. Si son creyentes verdaderos, los judíos o los cristianos, si son de verdad creyentes, tienen que obedecer el orden de Allah subhanahu wa ta'ala en cada tiempo, en cada lugar, en cada época, en cada situación, en cada condición. ¿No? Y Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado seguir al Islam. Allah subhanahu wa ta'ala ordena al profeta sallallahu alaihi wasallam y dice: Qul in kuntum tuhibbun Allah, diles a ellos, si en realidad amas a Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Síguenme a mí, es decir, al profeta sallallahu alaihi wasallam, y él los va a amar y les va a perdonar sus pecados. Wallahu ghafurur rahim, y Allah es el que perdona y el clemente. Qul ati'u Allah wa rasul, di, obedezcan a Allah y el mensajero. Fa in tawallu, y si rechazan, fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Y si rechazan, por cierto, Allah no ama a los incrédulos. Subhanallah. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona quien rechaza el din de Allah, quien rechaza el profeta sallallahu alayhi wa sallam, son incrédulos. Allah no acepta otro din que no es el din del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Allah no lo acepta. Igualmente el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mencionó la siguiente aya o prueba, donde dice Allah subhanahu wa ta'ala: Qul ya ayuhan nas in kuntum fi shak min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah lakin a'budu Allah alladhi tawaffakum. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: di, oh hombres, si tienen duda en mi religión o en mi din, pues sepan que yo no adoro a aquellos que ustedes adoran en vez de Allah, pero más bien yo adoro a Allah, a aquel que les da la muerte o que les quita la vida. No, el Sheikh menciona sobre esto y dice: la primera aya que mencionó el Sheikh fue para los creyentes, los musulmanes.
cuando dijo, hoy he completado la religión de ustedes, eso fue dirigido a los creyentes. Esta aya, Qul ya ayyuhan nas, di, oh hombres, esto es dirigido a los mushrikin, porque dice, si tienen duda en mi din, yo no adoro aquello que ustedes adoran en vez de Allah. Esos son para los mushrikin, los politeístas, los paganos. Y les dice, di, Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, di, es decir, a ellos, a los mushrikin, y a todos los hombres, porque dice, ya ayyuhannas, oh hombres, si tienen duda en lo que yo adoro, o si tienen duda en mi religión, yo no adoro lo que ustedes adoran en vez de Allah, pero yo adoro a Allah. Y esto, dice el Sheikh, es el din del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Adorar a Allah y abandonar el shirk con Allah. Adorar solamente a Allah y abandonar la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani adorar a quién, que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, el que da la muerte. Alladhi yatawaffakum, para que ellos entiendan, porque los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam tenían la creencia que Allah es el único que da la muerte. Es el único. No sus ídolos, no sus dioses. Ellos tenían la creencia de que el único que da la muerte y la vida es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces por eso Allah les ordena de decirle, ordena al profeta sallallahu alaihi wasallam decirles a esos paganos y a esos politeístas, los mushrikin, walakin abudullah alladhi yatawaffakum, pero más bien yo adoro a Allah, aquel que les da la muerte o que les quita la vida. ¿No? Entonces esto es algo claro, fue algo claro para ellos, que Allah es el único que saca a la persona de esta vida y lo mete o lo transmite a la otra vida, a la vida que sigue, que son 3 vidas, ya Juan Barakallahu Fikum. Es la vida de la dunya, esta vida, la vida del barzakh, de la tumba, y la vida de la akhira, el más allá. ¿No? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala es el único que merece la adoración, dice el Sheikh. Y si Él es el que da la muerte y el que da la vida, Él es el único que merece adoración. لِأَنَّهُ إِلَيْهِ الْمَرْجَعُ الْمَصِيرُ, porque a Él tienen que regresar. A Él tienen que pararse ante Él y ser juzgados. Él es el único que merece la adoración. Y los ídolos de ellos, de esos paganos, ellos no tienen nada que ver con este asunto. Ellos no dan vida, ni dan muerte, ni dan recompensa, ni nada. Ellos son de la creación. Y ellos no poseen nada, ni siquiera ellos mismos. No pueden beneficiar ni pueden dañar. Entonces, ¿cómo pueden hacer algo para otro en vez de ellos? No pueden hacer nada. Entonces, esto es algo asombroso, dice el Sheikh min al-Ajib. Es algo asombroso. ¿Qué tan intelecto tan pequeño o poco intelecto tienen, dice el Sheikh? Istighraf al-aquul. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Inna alladhina tad'una min dunillah ibadun amthalukum. Subhanallah. Por cierto, aquellos a quienes suplican en vez de Allah son siervos como ustedes. Son de la creación como ustedes. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Entonces, suplícanles a ellos a ver si pueden responder, a ver si escuchan la respuesta, si son veraces, dice Allah, in kuntum sadiqin. Wa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Y aunque ustedes suplican a ellos no escuchan sus súplicas. Ellos no escuchan sus súplicas. Walau sami'u, y aunque pudieran escuchar las súplicas de ustedes, ma istajabu lakum, no podrán responderles a ustedes. Wal yawm al-qiyamah yakfurun. Allah subhanahu wa ta'ala dice, y en el día del juicio, aquellos que suplicaban, a quienes suplicaban en vez de Allah, van a descreer en ustedes, en lo que ustedes hacían.
Van a negar lo que ustedes hacían con ellos en adorarlos y suplicarles a ellos. Van a rechazar lo que ustedes hacían. Subhanallah. Entonces dice el Sheikh, esto fue dirigido a esta gente de poca o poco intelecto. Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهِ. Entonces yo no adoro a aquellos que ustedes adoran, pero más bien adoro a Allah, aquel, yani الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Y fue ordenado de ser de los creyentes. Entonces la ibada solo es para Allah subhanahu wa ta'ala, es su derecho. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, el mensajero de Allah, fue ordenado con esto. Y él cumple con las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Y él pues transmite esto a la gente, ¿no? Entonces que este es el mensaje del din de al-Islam y la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam. El Sheikh menciona y dice, y después Allah subhanahu wa ta'ala, terminando esta ayah, Allah subhanahu wa ta'ala sigue con unas ayat que es de grande beneficio para la gente que quiere seguir la verdad y quiere establecer el tawhid y quiere cumplir con el orden y el derecho de Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh dice, después Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَأَنْ أَقِمْ وَجْهِكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Y que estableces bien tu cara para el din hanifa, para la religión del hanif, de aquel que se somete, aquel que obedece, se rinde, se entrega completamente a su Señor. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Y no seas de los mushrikin, los politeístas. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Y no invocas a aquello en vez de Allah que no te beneficia ni te daña. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Y si haces eso, pues entonces tú eres de los opresores, los que se oprimen ellos mismos. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Y si Allah subhanahu wa ta'ala te deja que llegue un daño, que te llegue a ti un daño, nadie te lo puede quitar excepto Él. وَإِنْ يَرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Y si te llega, por caso te llega algo del bien, nadie te puede quitar ese bien o ese favor o esa gracia que te dio Allah subhanahu wa ta'ala. Él se lo da a quien Él quiere de sus siervos y Él es el que perdona, el clemente. Allah subhanahu wa ta'ala sigue, dice, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. Di, hombres, les ha llegado la verdad de su Señor. Quien toma la guía, entonces se guía él mismo, o se guía por él mismo. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Pero si él se desvía, entonces solamente se desvía él y yo no. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Y yo no soy responsable de eso. Ellos se desvían de ellos mismos. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala no te desvía, no quiere el desvío para ti, quiere que sigues. Por eso te manda mensajeros, por eso te manda pruebas, por eso te manda señales y signos. No. Allah subhanahu wa ta'ala sigue, dice, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Y sigue lo que fue revelado a ti y sé paciente hasta que Allah trae su juicio. Y el mejor de los jueces es Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, estas ayat son ayat adima, grandísimas. Dice el Sheikh, aquí en estas ayat
la persona puede entender la diferencia entre el haq o el batil, la verdad y la falsidad. Laysa fiha libs, no hay ningún engaño en estas ayas, no hay nada que no es claro, no hay nada escondido, estas ayat son claras. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam adora a Allah subhanahu wa ta'ala, y aquellos paganos, adoran a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Más bien adoran a la creación. ¿No? Laysa biyadiha shay, que no posea nada. No posea nada. No puede beneficiar ni dañar. فهذه مفاصلة بين التوحيد والشرك. Y esto es lo que divide entre el tawhid y shirk. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma ja bi shay jadid. El profeta sallallahu alayhi wa sallam no llegó con nada nuevo. Wala da'a ila ibadat nafsi. Y no llamó a la gente que lo adoren a él. Wa innama da'a ila ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Pero él, todo su llamado fue adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. No. Entonces dice Sheikh al-Fawzan, dice al-Islam, fal-Islam alladhi ja'a bihi al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam huwa an yu'bud Allah wa tutrak ibadata ma sawa. Entonces el din del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam fue y su llamado fue adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y abandonar la adoración a otro en vez de él. ¿No? Su din fue at-tawhid, llamar a tawhid y practicar a tawhid, ¿no? Y abandonar y advertir contra el shirk. ¿No? Sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en su siguiente ayah donde dice: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa amanu birrasuli yu'tikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshawna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: oh creyentes, teman a Allah y crean en su mensajero, y les dará 2 porciones de su misericordia, y hará para ustedes una luz que usan para caminar con esa luz, y Allah les va a perdonar, y Allah es el que perdona, el clemente. No. Entonces Sheikh al-Fawzan dice, la primera aya donde Allah dice: al-yawma akmaltu lakum dinakum, hoy he completado su religión, era para los creyentes, como mencionamos. La segunda aya: qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shak, o hombres, si tienen duda de mi religión, o sea, eso fue para los mushrikin, los politeístas. Y esta aya que menciona el Sheikh ahora, ya ayyuhalladhina amanu, o creyentes, es para la gente del libro, de los judíos y los cristianos. Ittaqullaha wa amanu birrasuli. Temen a Allah y creen en su mensajero, es decir, el mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yu'tikum kiflayni min rahmatihi. Les dará 2 porciones de su misericordia, es decir, una recompensa por tener imán en los mensajeros pasados, y la segunda recompensa por tener imán en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Es decir, ser creyente de la gente del libro. Ellos toman, ese creyente de la gente del libro, el creyente verdadero, toman 2 recompensas si aceptan el Islam. La primera recompensa es tener imán en el libro pasado que seguían, ya sea el judío o el cristiano. Y la segunda recompensa, imán en el libro, el último libro, el Corán, el mensaje de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada fadlul azim, dice el Sheikh. Ese es una grande favor, que Allah subhanahu wa ta'ala les da a estos, que les da 2 porciones de su misericordia, 2 recompensas. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ulaika yu'tuna ajruhum marrataini bima sabaru. Que a aquellos se les dan
una recompensa 2 veces por ser, por lo que tienen de paciencia, o por lo que fueron pacientes, o con lo que fueron pacientes, mejor dicho. وَيَجَلْ لَكُمْ نُورًا, y se les hará una luz. La luz aquí, al nur basira, entendimiento. Una luz, les va a dar una luz, un entendimiento, un conocimiento que no tuvieron antes. Tamshawna biha, y van a caminar con esa luz, o ese entendimiento, o ese conocimiento, es decir, lo van a practicar. Tumayyizuna bihi bayna al-haqq wal-batil wal-huda wad-dalal, que van a usar ese conocimiento, esa luz, ese entendimiento para poder diferenciar entre la verdad y la falsidad, la guía y el desvío. ¿No? Dice el Sheikh, y esto es porque este din, el din del Islam, es luz. El Corán es luz, la Sunna es luz. Dice el Sheikh. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhan min rabbikum. ¿No? Hombres, les ha llegado una prueba, una evidencia de su Señor. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, y hemos revelado a ustedes una luz clara. Nuran mubina. No. Entonces dice Sheikh al-Fawzan, dice, aquello que usa para, o sea, con que camina es la guía del Corán. Camina con esta luz. Yani camina con la guía del Corán y la Sunna, ¿no? Y aquel que camina con otra guía que no es la guía del Corán y la Sunna, pues camina en oscuridad y en desvío, no camina en luz. Wa'yadu billah, dice el Sheikh. وَإِنْ زُيِّنَا وَزُخْرِفَ لَهُ مَا هُوَ عَلَيْهِ, y aunque hable bien de lo que sigue o lo que cree, es falso y es desvío. فهو باطل وضلال والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم سبب لهذا النور الحقيقي. Tener imán en el mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم es una razón por esta luz verdadera. الذي يسير عليه الإنسان, el que usa para caminar y practicar y avanzarse el hombre. ويغفر lakum wallahu ghafurur rahim, y les perdona, y él es el que perdona, el clemente. Esto es algo grandísimo, dice el Sheikh Adim, que estas personas reciben, la gente de Ahlul Kitab, la gente del libro, si creen en Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en su mensaje, y practican y aceptan el din del Islam, ellos reciben todo esto. Reciben todo esto. Y dice el Sheikh, وهو إخلاص العبادة لله عز وجل, y este mensaje es el ikhlas, el ibada, tener sinceridad en adoración solamente para Allah subhanahu wa ta'ala, y abandonar ibadat masawa, abandonar completamente esa adoración que se dirige a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces esto es ajib, dice el Sheikh, miren el ajib, que la gente desobedece y rechaza esto que Allah subhanahu wa ta'ala les dice para traerlos y hacerle más fácil para ellos, para que vean que van a recibir algo grande, y lo rechazan. El gran favor, la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, lo rechazan el camino de los profetas y los mensajeros. Y esto muestra, dice el Sheikh, فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الإسلام هو الإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته, que muestra que al Islam es tener imán en este mensajero. Después de que fue enviado, tener imán en él. Quien no tiene imán en él, ¿y qué significa tener imán en él? No es solo reconocer que es un profeta, pero es seguirlo, obedecerlo, seguir su sunnah, creer en todo lo que él nos informa, y no adorar a Allah subhanahu wa ta'ala excepto con su sunnah. ¿No? Esto es el din del Islam, y esto es tener imán en el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y quien no tiene imán en este mensajero, dice el Sheikh,
فَلَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْكُفْرِ. Él no está sobre el Islam, más bien él está sobre kufr, incredulidad. Naam. Y el Sheikh dice: وَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَاتِ عَلَى فَضْلِ الْمُؤْمِنِ أَهْلِ الْكِتَابِ. Y esto muestra la virtud o la excelencia de los creyentes, de la gente del libro, que Allah subhanahu wa ta'ala de su gran favor les ha dado esto para que acepten la verdad. ¿No? Y Allah subhanahu wa ta'ala les va a dar dos recompensas y les va a dar esos grandes favores que ha mencionado en estas ayat. No. Seguimos. Nos falta un poco, Juan, el hadith de Abdullah ibn Umar, y después de eso también hadith de Abu Huraira, y sí nos falta bastante. Bueno, vamos a mencionar antes de terminar esta última narración el hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, que menciona Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala, que dice وفي صحيح en el Sahih, que Abdullah ibn Umar narró radiyallahu anhu que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل الرجل استأجر أجرا. Yani que el ejemplo de ustedes y el ejemplo de la gente del libro es como el ejemplo del hombre que busca unos trabajadores para darles su recompensa, y dice: ¿quién trabajará para mí desde mediodía hasta el tiempo o de la mañana hasta el mediodía por un qirat? Y aceptaron eso los judíos, ellos lo trabajaron. Y después dijo: ¿quién trabaja para mí desde mediodía a Salat al-Asr por un qirat? Y lo aceptaron los cristianos y lo trabajaron. Y después dijo: ¿quién trabajará para mí desde Salat al-Asr hasta que se ponga el sol por 2 qirats? فَأَنْتُمْ هُمْ, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y estos son ustedes. Entonces se enojaron los cristianos y los judíos y dijeron: مَا لَنَا أَكْثَرَ الْعَمَلَ, ¿por qué tenemos más trabajo وَأَقَلْ أَجْرًا, y menos recompensa? Y les dijo: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقُّكُمْ شَيْئًا, ¿les he quitado algo de sus derechos? Dijeron: no. Entonces dijo: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ, y eso es mi favor o mi generosidad que yo doy a quien yo quiero, ¿no? Y este hadith, como se menciona, está reportado en Sahih al-Bukhari, reportado por Abdullah, o narrado por Abdullah ibn Umar. El Sheikh menciona y dice: هذا hadith فيه فضل الإسلام, en este hadith se encuentra la excelencia del Islam, de que su gente es o recibe más recompensa que la otra gente de las otras religiones, ¿no? Y eso es el ejemplo que da el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, es completamente claro, dice el Sheikh, completamente claro. Porque aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith dice: وَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ, este es de mi favor que yo doy a quien yo quiera, ¿no? Entonces no hay ningún mal de que Allah subhanahu wa ta'ala, Él da su favor a quien Él quiere. Allah es el que posea, huwa dhul fadl al-adim. Él es el que posea, Él es el dueño de las grandes bendiciones y de los grandes favores. Allah es el dueño de ello. Pero Allah subhanahu wa ta'ala no oprime a nadie. No le quita los derechos a nadie, pero Él da sus favores a quien Él quiere. Y él es el gran sabio, Él sabe todo, y Él es el gran juez, Él es justo. Allah subhanahu wa ta'ala es justo, y Él da recompensa por obras buenas, ¿no? Y eso es de su justicia, ¿no? Pero Él aumenta esa recompensa
يعني a quien él quiere. وهذه زيادة فضل من الله, dice el Sheikh. Cuando Allah aumenta ese favor a alguien, eso es el fadl de Allah subhanahu wa ta'ala, a quien él quiere. Es el favor y bendición de Allah subhanahu wa ta'ala que le da a quien él quiere. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Inna Allah la yadlimu mithqala dharra. Que por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala no oprime ni siquiera lo más mínimo de mithqala dharra lo traducen muchas veces como el peso de una semilla de mostaza, por ejemplo. Allah ni siquiera de tan poco cantidad, Allah oprime a nadie. وَإِن تَكُونْ حَسَنًا يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِي مِن دُونِهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Y cuando se trata así de algo bueno, de hasana, Él lo aumenta, multiplica y lo da de él un gran recompensa a quien él quiere. ¿No? فهذا فضل الله سبحانه وتعالى, dice el Sheikh. Esto es el favor y bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Y esto no dice nada mal de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso no contradice lo que es Allah subhanahu wa ta'ala. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala, yani él prefiere esta umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y le da más recompensa. Le da más recompensa. في فضله هذه الأمة على غيرها من الأمم لأنه أعلم سبحانه وتعالى, yani porque Allah subhanahu wa ta'ala él sabe mejor y él sabe yani a quién le da ese favor y quién lo merece y quién no lo merece. ¿No? Y él es el más grande sabio de su creación. أعلم بخلقه سبحانه وتعالى فالجزاء على عمل عدل. Entonces la recompensa para la obra es adl, es justicia. وزيادة على الجزاء فضل. Y aumentar en recompensa es favor. Y él da su favor a quien él quiere, al quien él quiere. هو ذو الفضل العظيم. نعم. Y este hadith, dice el Sheikh, وهذا حديث فيه فضل الإسلام على غيره من الأديان. Y este hadith muestra la grande virtud del Islam sobre o encima cualquier otra religión. Now, el hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: أضل الله على الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن آخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. نعم, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que Allah subhanahu wa ta'ala desvió del día del Jumu'ah a aquellos que llegaron antes de nosotros. Entonces los judíos escogieron el sábado y los cristianos el domingo. Pero Allah subhanahu wa ta'ala llegó y nos llegó con esta guía y nos guió al día del Jumu'ah, el viernes. Naam. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبْعٌ لَنَا. Y así ellos van a seguirnos en el día del juicio. Nosotros somos los últimos en esta de la gente de esta vida, pero seremos los primeros en el día del juicio. Naam. El Sheikh al-Fawzan menciona sobre esta ayah, dice, sobre este hadith, esto también muestra la excelencia del Islam y su gran virtud de que la gente del Islam es Allah subhanahu wa ta'ala prefiere o afdal al-umam yawm al-qiyamah, es de los mejores o las mejores naciones en el día del juicio. Que el pueblo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam será el mejor pueblo de todos los pueblos antes. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam aclaró que este día, el día del Jumu'ah, que Allah subhanahu wa ta'ala hizo para los otros pueblos un día para cada uno de ellos.
donde ellos pueden dedicarse a adoración hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces los judíos eligieron el día sábado y han dicho de que este día es el día donde Allah subhanahu wa ta'ala tomó descanso después de crear toda la creación, los cielos y la tierra. Yani haythu khalaqaha fi 6 ayyam, porque cuando creó todo, yani los cielos y la tierra en 6 días. Yani el primer día el domingo y el último día el viernes, y dicen que Allah tomó el sábado como descanso. Ellos considerando que este día, o consideran este día el día de descanso para ellos, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh aquí dice, وَقَدْ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ, pero han mentido sobre Allah, que esto no es cierto. Esto no es cierto. Han mentido que Allah subhanahu wa ta'ala ha tomado el sábado para descansar. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala, Él aclara en el Corán, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أيام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Que por cierto, creamos los cielos y la tierra y todo lo que hay entre ellos en 6 días. Y a nosotros no nos llega el lugub. El lugub, dice el Sheikh, el cansancio. Que Allah aclara que no le llega el cansancio. Entonces esta aya sirve como una refutación a los judíos que dicen que Allah tomó ese día para descansar. Y esto es batil, dice el Sheikh. Esto es falso y no lo aceptamos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala aclara que Él no toma, nada le llega de cansancio. Y Él no descansa como si tiene que hacerlo porque le llega el cansancio. No. Allah subhanahu wa ta'ala, dicen ellos que ha descansado el día de sábado. Y por eso ellos lo toman como un día de descanso para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah subhanahu wa ta'ala aclara en el Corán que nunca le llega el cansancio y no necesita descansar. Entonces eso es falso. Igualmente los cristianos, que ellos eligieron el sábado, el domingo, y dicen que este día es el primer día de que Allah subhanahu wa ta'ala empezó, cuando empezó a crear la creación. Y este es el primer día, el domingo es el primer día, ¿no? فهو اليوم الأول من أيام الستة. Es el primer día de esos 6 días. Y ellos escogieron eso por esa razón. Igualmente se ha narrado de ellos de que escogen el domingo porque es el día en que Jesucristo, después de que murió en la cruz, regresó vuelta con vida el día domingo, y por eso usan eligen el domingo para adorar su Señor, creyendo de que su Señor es Jesucristo, ¿no? Entonces también esto es falso, dice el Sheikh, que también esta creencia es falsa. Entonces cada uno de ellos están eligiendo ese día por razones falsas. Y eso vino de ellos mismos, no de su Señor. Pero esta nación, pero este pueblo, el pueblo del profeta sallallahu alaihi wasallam, la nación del Islam, del profeta sallallahu alaihi wasallam, fue revelado para ellos que este día es el día para ellos para dedicarse a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala y tomar como un día de Eid, de celebración. Y por eso en este día los musulmanes celebran y hacen cenas, hacen comidas, invitan sus familias, invitan sus amistades, sus vecinos, o salen para comer, o se visten en prendas buenas y nuevas y limpias. Es como día de Eid para ellos, porque fue revelado para ellos eso. No es que ellos escogieron el viernes de razones de ellos mismos.
¿no? Pero fue revelado en el Corán y la Sunna que ese día es para ellos, ¿no? Dice el Sheikh, esta umma, Allah subhanahu wa ta'ala escogió para ellos, es Allah quien lo escogió para ellos el día del Jumu'ah. Y eso es porque es el mejor de los días, dice el Sheikh. En ese día, Allah subhanahu wa ta'ala terminó su creación, haciendo su creación. En ese día también creó a Adam, alayhi salatu salam. En ese día, Adam salió de la Jannah. En ese día, el viernes, va a empezar el día del juicio. Y en ese día es un día grandísimo, dice el Sheikh, فَهُوَ يَوْمْ عَظِيمٌ. Allah es el quien escogió este día para su umma. Entonces los judíos y los cristianos tienen esa envidia a los musulmanes por eso. Porque ellos saben que los musulmanes no escogieron ese día de ellos mismos, de las razones de ellos mismos. Pero fue algo revelado a ellos que su Señor escogió ese día para ellos, el día del Jumu'ah, por ser el mejor día de todos los días. No. Y aquí, Juan, sí nos falta un poco más, pero ya nos pasamos mucho de la hora. Entonces aquí vamos a parar en la explicación del Sheikh vamos a empezar con la narración que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: ahabbuddin ilallah al-hanifiyya as-sumha, que la mejor o más amado din, más amada religión a Allah es al-hanifiyya as-sumha. Y vamos a empezar con eso en la próxima clase. Y aquí vamos a terminar ya, Juan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Hayakumullah ya, Juan. Barakallahu fikum. Si hay unas preguntas en que puedo ayudar, inshallah, haré lo posible. Barakallahu fikum. Como mencionamos, ahí está el link para el libro, quien quiere bajarlo, para leerlo y estudiarlo, para llegar a las clases preparado para lo que se va a explicar de la explicación de Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, y del beneficio del libro de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, igual, ¿no? En los escritos de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, como mencionó el Sheikh, está lleno de evidencias de lo que está aclarando Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Es un imam de la Sunna, así que se puede beneficiar muchísimo de los escritos. Y todos sus escritos y libros son cortos. Creo que el más largo es Kitab al-Tawhid. Y aún como un libro, Kitab al-Tawhid no es algo muy grande, muy largo en su tamaño, pero grandísimo en su beneficio. Como todos sus escritos y tratados que el Sheikh escribe en todas las esencias. Mucha gente piensa que el Sheikh nomás escribió en el tema de Tawhid, aunque hay muchos libros y muchos escritos sobre ese tema de Tawhid, wa Sunnah, Iman, Aqida. Pero también el Sheikh ha escrito libros sobre Tafsir al-Qur'an, Ahkam al-Qur'an, Fiqh, Usul al-Fiqh, Sira, la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam, Hadith, Ilm al-Hadith, Ahkam al-Hadith, y varios de todas las ciencias del conocimiento, ¿no? Entonces se puede beneficiar mucho de los libros de el Imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Y está lleno de pruebas, muy poco de su discurso. No. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, ikhwan, barakallahu fikum.
Bueno, estoy leyendo aquí, no veo que hay preguntas. Entonces nos vemos a la próxima clase. Les recuerdo que empezamos este fin de semana las clases, así que mañana sábado a las 2 tiempo de la Ciudad de México, Bi'idhnillahi ta'ala, empezamos o regresamos otra vez a la clase de Hadith, que es Bahjatul Qulub al-Abrar, yani la alegría de los corazones de los justos, por el imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, con el comentario de Sheikh Ubaid al-Jabari rahimahumullah ta'ala jami'an. Mañana es esa clase y los vemos inshallah ta'ala con el permiso de Allah. Y con eso me despido, ya Juan, barakallahu fikum, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.